El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Realmente es un honor y un privilegio para mí compartir este tiempo de estudio bíblico con ustedes. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa Hora de Estudio Bíblico. Antes de continuar nuestro estudio en Filipenses, vamos a estudiar otra palabra de las Escrituras. Se trata de la palabra evangelio, una palabra muy interesante, bastante común para nosotros, una palabra que es mal utilizada y abusada muchas veces utilizada incorrectamente. La palabra evangelio viene de una palabra griega que significa buenas noticias, buen mensaje, buenas nuevas. Desde luego, la provisión de Dios de salvación por medio de Jesucristo. Pablo definió el evangelio con 3 hechos básicos: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo por nuestros pecados. Allí en 1 Corintios capítulo 15, él dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, eso es básicamente el evangelio cristiano. Esas son las buenas nuevas. La buena historia es la completa libertad de la paga del pecado por medio del sacrificio sustitutorio del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, hay una variedad de frases en la Biblia para describir la fuente, la naturaleza, el propósito y el poder del Evangelio. Por ejemplo, en Romanos 1:1, Pablo lo llama el Evangelio de Dios. En Romanos 1:16 lo llama el Evangelio de Cristo. Ahora, es el Evangelio de Dios porque se originó con Dios. Es el Evangelio de Cristo porque sin la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no habría Evangelio. No tendríamos las buenas nuevas de salvación. Después, en Hechos 20:24, se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. Eso es dado a que es el regalo de Dios a la humanidad, el Evangelio de la gracia de Dios. En Efesios 1:13, Pablo lo llama el Evangelio de nuestra salvación, porque el Evangelio salva. En Romanos 1, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. En Efesios 6:15 lo llama el Evangelio de la paz. Como ve, no hay otro mensaje que pueda reconciliar al hombre con Dios y traer paz para con Dios y permitir que el hombre disfrute esa paz con Dios. Todo esto viene por medio del Evangelio de Jesucristo. Después también se le llama el Evangelio del Reino, en Mateo 24:14. Y esto tiene que ver con la predicación del Evangelio durante la tribulación. Será anunciada la venida del Rey y su reino, es decir, el regreso del Rey. Y finalmente en capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6, tenemos la expresión el Evangelio eterno. Bueno, todos estos términos describen el Evangelio en la Biblia y son muy preciosos y llenos de significado. Por eso deben de tomarse muy seriamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, vamos ahora sí a continuar con nuestro estudio bíblico. Estamos tratando una serie de estudios en Filipenses y vamos a proseguir allí en capítulo 1. Tome su Biblia, por favor. Estamos recién comenzando, estamos en versículos 1 y 2. En nuestro último programa estábamos tratando con este tema de los siervos de Jesucristo. Ahora, usted notará, mi amigo, que hay otra palabra allí en capítulo 1, versículo 1, y se trata de la palabra santos.
El texto dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Permítame decirle que todos los cristianos somos llamados santos, al igual que siervos. Y es una declaración muy clara. Pablo se dirige a todos los santos. Ahora, él está diciendo, literalmente, los santos en Cristo, los puestos aparte. ¿Hay algún motivo por el cual Pablo pone a los santos antes que a los obispos y diáconos en la asamblea local? ¿Por qué se refiere a los santos antes que a los líderes? Bueno, no sé si puedo darle una respuesta, pero me llama mucho la atención el orden que él le da, que él coloca. Los obispos, ancianos, no tienen que ser señores sobre la heredad de Dios, sino que deben compartir en sus gozos y en sus necesidades. Como pastor, estoy convencido de que nadie en nuestra asamblea local es más importante que los santos, los miembros. Y si se pregunta por qué dije esto, solo puedo responderle que los santos son la iglesia. Ellos la componen. Sin ellos no habría iglesia. Pero ¿a quién se refería Pablo con el término santos? Bueno, este es uno de los nombres especiales que Dios le da a su gente. El término significa puestos aparte. La palabra santo es el sustantivo del verbo santificar y significa poner aparte, y se aplica a todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios son y somos santos, más allá de la proporción de espiritualidad que tengamos o no tengamos. La sangre de Cristo nos cubre, nos limpia y nos marca posicionalmente como consagrados, apartados, santos ante Dios. Ahora, hay algo en este término santo que me recuerda de la naturaleza sagrada de mi posición en Cristo. Yo soy propiedad de Dios, apartado para un propósito, tal como todo creyente en Cristo lo es. La expresión todos los santos aquí no excluye a ningún creyente en Cristo y, desde luego, no hace distinción entre clases de cristianos. Pablo no los llama santos porque eran gente perfecta, no, todo lo contrario. Había una imperfección en esa asamblea y Pablo trató con la misma al decir en capítulo 4, versículo 2, «Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor». ¿Lo ve? Había varios cristianos en la iglesia de Filipos que no se llevaban bien. Entonces Pablo no se refería a personas perfectas, no. Un santo pertenece a Dios, pero todavía no es perfecto. Hay muchas particularidades en la vida de los santos que se pueden mejorar. La santidad en su perfección es la meta final de Cristo para todos los suyos y no puede suceder hasta que Cristo venga de nuevo, ya que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y cité recién 1 Juan 3:2. Pero hasta que Él venga, ninguno de nosotros será perfecto en santidad en esta vida, en esta tierra. Ningún cristiano jamás ha alcanzado ese estado de perfección aquí en la tierra. La naturaleza adámica nunca es erradicada por completo del Hijo de Dios en esta vida. Muchos santos no son santos en ocasiones de esta vida. Los santos son en ocasiones malos. Sin embargo, la meta se alcanzará cuando el proceso práctico de la santificación sea perfeccionado. Un día vamos a ser cambiados, renovados y seremos como el Señor Jesucristo. Pero muchas veces somos muy diferentes en esta vida práctica y actual. Conozco a creyentes que en su comportamiento no son nada de lo que se espera de un hijo de Dios, y debo confesar que durante muchos años de experiencia cristiana, han habido veces que mi comportamiento no fue el adecuado para un hijo de Dios. Pero eso no cambia el hecho de que soy un santo. ¿Se da cuenta? Un santo simplemente es un creyente en Cristo, una persona puesta aparte por Dios. Y nosotros que somos posicionalmente santos, se nos requiere que seamos santos en una manera de vivir práctica.
El hecho de que somos posicionalmente santos no quiere decir que vamos a ser, como consecuencia, totalmente santos en la manera práctica de vivir. ¿Lo entiende? Tanto la relación posicional como los requerimientos prácticos aparecen en la epístola a los Efesios. Pablo se dirige a los creyentes como santos en capítulo 5 y versículo 3. En otras palabras, nos dice: vivan lo que son. Vivan en la práctica lo que son posicionalmente hablando. Que su conducta sea conforme a lo que creen. Si es un santo, compórtese como tal. Es un cristiano, entonces compórtese como tal. No confundamos el significado de la palabra santo. Permítame decirle que un santo no es una persona que es canonizada después de morir. Permítame recordarle que no hay iglesia, no hay denominación, ninguna iglesia puede hacer santo a un pecador, nunca, es imposible. Solo Dios puede hacer santo a un pecador, y los santos son pecadores y viceversa, los pecadores son santos, en Cristo, en la fe, pero todo de este lado de la muerte, no del otro. Uno pasa a ser santo de este lado de la tumba, cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. En Romanos capítulo 1, versículo 7, leemos que Pablo escribe a los romanos, cristianos, y les dice, llamados a ser santos. Pero fíjese que Romanos 1, 7, como en 1 Corintios 1, 2, las palabras en el original son llamados santos. Él le escribe a los llamados santos. Si bien somos llamados a ser santos o a andar como santos, hay algo que no está bien en un humano que se comporte como un animal o un adulto comportándose como un niño. De la misma manera, algo no está bien si un santo se comporta como un impío. Entonces, la palabra santo tiene que ver con nuestra posición ante Dios. Nuestra santidad tiene que ver con nuestro comportamiento. Amados hermanos y hermanas en Cristo, nuestro Dios es un Dios santo, y se menciona 3 veces santo. Nuestro Salvador es llamado el Santo, el Espíritu es llamado Espíritu Santo, la Biblia es llamada las Sagradas Escrituras, los creyentes somos llamados santos. Tenemos un sacerdocio santo y un llamamiento santo. Y cuando nuestro Señor regrese, Él nos presentará santos y sin manchas delante de Él. Y después, como hogar eterno, tendremos lo que Juan llama en Apocalipsis 21:2, la ciudad santa. Como todo lo relacionado a nuestro llamado es santo, entonces se espera que nosotros también lo seamos. Leemos en 2 de Pedro 3, 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Ahora, por favor, vamos a volver a Filipenses 1. Fíjese en el versículo 2. Se incluye junto a los santos a los obispos y diáconos. Aquellos que servían en esa capacidad libraban al pastor y al maestro para que éstos se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra. Necesitamos diáconos en nuestras asambleas locales, personas que cuiden de las almas y cumplan con la responsabilidad de sobreveedores. Esteban y Felipe son ejemplos de diáconos en la iglesia de los primeros tiempos en Jerusalén. Ellos, además de cuidar a los enfermos y los pobres, ministraban la palabra. No encuentro ninguna garantía en el Nuevo Testamento para asumir que existe una distinción en el orden clerical o superioridad eclesiástica de parte de los llamados obispos. Pablo y Bernabé constituían ancianos en las iglesias, según Hechos 14:23. Y entiendo las palabras obispo y anciano que se intercambian en el Nuevo Testamento en su significado.
Las palabras llevan el mismo significado, la misma connotación. Cuando Pablo reunió a los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Luego también el apóstol Pedro utilizó la palabra ancianos al decir: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano juntamente con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Primera de Pedro 5, 1 y 2. ¿Se da cuenta? La iglesia local debe reconocer tanto sus obligaciones sociales como espirituales. Y es aquí donde el oficio del obispo y el diácono entran en escena. Estos hombres debían trabajar con los individuos de su congregación. Entonces, los obispos y los ancianos eran sobreveedores de las necesidades espirituales en la congregación local. Y los diáconos velaban por las necesidades materiales y sociales. Necesitamos en la actualidad que Dios levante hombres en las iglesias que suplan las necesidades de la gente. Demasiadas veces encontramos a hombres que tienen una posición en la iglesia local y pretenden ser amos y señores sobre la congregación. Quieren ser incluso dictadores. Amados, ser un diácono o un anciano en la iglesia local significa que uno fue llamado a suplir las necesidades espirituales de los demás, de la gente. Por ende, los diáconos y los ancianos deben ser hombres espirituales, hombres enseñados en la palabra de Dios, hombres con amor y compasión por las personas, hombres que estén preocupados por las necesidades de las personas. Ese es el ministerio de un anciano y el ministerio de un diácono. No se trata de grandes líderes sobre un grupo de iglesias. No, son siervos del Señor Jesucristo ministrando a la gente. Ellos están para suplir las necesidades de las personas. De tener ancianos y diáconos así, en nuestras iglesias locales, vamos a experimentar un cambio en la vida espiritual de la iglesia. Entonces, tenemos a los siervos y a los santos en el versículo 1. Ahora, en el versículo 2 de Filipenses 1, encontramos un saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amigos, aquí tenemos dos productos espirituales que Pablo resalta a sus lectores: gracia y paz. Es el deseo del apóstol para el bien espiritual de los santos y para la santidad de sus vidas. Él quiere que sepan más y más de esa gracia divina. Ahora, gracia era un saludo común para los griegos y paz era una manera común de saludar para los hebreos. Gracia y paz. El apóstol las combina a las dos, mostrando así que no hay diferencia entre judíos y gentiles en Cristo Jesús. Ahora, déjeme explicarle que gracia habría sido el saludo común de los gentiles y paz hubiera sido el común saludo de los judíos, pero Pablo los pone juntos. ¿Lo ve? Las salutaciones occidentales y orientales combinadas nos sugieren que la unidad que existe entre los verdaderos creyentes en Cristo sobrepasa toda nacionalidad. Muchas veces los judíos creyentes se saludan con el saludo hebreo, Shalom. Bueno, yo lo aprecio mucho porque Lehmann Strauss es un judío alemán convertido. Pero nunca me aferro a mis raíces. Ahora soy cristiano y punto. No soy un hebreo cristiano, soy cristiano. La pared intermedia de separación ha sido derribada. Yo no soy diferente a un creyente gentil y no soy mejor que un creyente gentil o de extracción gentil. En cuanto a la palabra gracia, entre los griegos se utilizaba cuando alguien le hacía un favor a alguien, una generosidad de corazón a otro, y no pensaba en una recompensa o algo a cambio. Ese es el significado de la palabra gracia, un regalo.
Ahora, el uso que le da el Nuevo Testamento a la palabra hace más hincapié en el favor de Dios para con nosotros cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, para salvarnos de nuestros pecados. Cuando Dios bajó de su trono de juicio soberano para tomar sobre sí mismo la penalidad y la paga del pecado del ser humano. Eso es gracia. En el caso del griego, el favor era hecho a un amigo, nunca a un enemigo. Pero en el caso de Dios, el favor fue hecho para con un amargo enemigo que lo odiaba. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos amó y mandó a Cristo a morir por nosotros cuando nosotros éramos buenos, porque no lo éramos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Por eso ese gran saludo de gracia es un saludo muy importante. Ahora bien, al momento en el cual un pecador es salvo por la gracia de Dios, ese pecador pasa a ser el recipiente de esa gracia y su vida externa debe mostrar, desde ese momento en adelante, la misma gracia de Dios hacia otros. Ese es el fruto del favor, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo siente la necesidad de dar y recibir para que haya una fluidez. ¿Se da cuenta? Yo puedo dar gracia hasta que mi reserva de gracia se agote. En otra epístola se nos dice cómo y dónde podemos recibir la ración de gracia necesaria. Leemos en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia se le proporciona al creyente cuando él viene a Dios en oración y la pide. Eso es lo que Hebreos 4:16 nos dice. Lo voy a leer de nuevo. Acerquémonos al trono de la gracia para obtener gracia y misericordia para el tiempo de socorro. En cuanto a los apóstoles, leemos en Hechos 4:31 y 33, que cuando hubieron orado, abundante gracia era sobre todos ellos. Estimado oyente, ¿le gustaría ser un creyente lleno de gracia? ¿Le gustaría transmitir la bondad de Dios a otros? Bueno, usted podrá hacerlo si toma suficiente tiempo en oración. Que la gracia de Dios fluya, porque el mundo la necesita. Ningún cristiano debe carecer de esa porción de gracia, ya que al ser justificados por la fe en la sangre de Cristo, también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes, nos dice Romanos 5:2. ¿Y cuánto necesitamos esa gracia, esa medida de gracia? La necesitamos en nuestras conversaciones, en cada palabra que pronunciamos. Por eso tenemos la exhortación en Colosenses 4:6 que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Necesitamos gracia para llevar a cabo el servicio cristiano también. Por eso leemos en Hebreos 12:28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y luego leemos en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. El creyente que no ha recibido suficiente gracia va a mostrar debilidad en sus reflejos espirituales. Va a decir las palabras incorrectas, con un ánimo incorrecto, y no va a ser de bendición a los demás. Se va a encontrar sin éxito al relacionarse con los demás. ¿Y cuán trágica condición es esta para un hijo de Dios? Cuando todos somos coherederos de la gracia de la vida, según 1 de Pedro 3:7, y tenemos como Padre Celestial al que se llama el Dios de toda gracia, allí en 1 de Pedro 5:10, del cual Pablo dijo:
Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. La Biblia dice en 2 Pedro 3:18, creced en la gracia. Y mis amigos, si no estamos creciendo en la gracia, la cual es crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, es porque estamos pasando por alto el camino que nos conduce a los depósitos de la gracia sobreabundante de Dios, o sea, el trono de gracia. Amado cristiano, amado hermano, que al comenzar cada día lleguemos al trono de la gracia, para que no lo defraudemos en conducta o conversación. Cuán maravillosamente rica y bendita es la salutación de Pablo. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué haríamos sin la gracia de Dios? ¿Cómo nos llevaríamos sin ella entre nosotros? No podríamos hacerlo. Necesitamos llegar al trono de la gracia, y ese versículo en Hebreos 4:16 es muy precioso para mí, y espero, mi amigo, que lo lea y lo memorice. Debería ser parte de nuestras vidas. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y todo lo que este versículo está diciendo es lo siguiente: ¿necesita gracia? Entonces venga a Dios y pídasela en oración. Dios le dijo a Pablo cuando él estaba sufriendo del aguijón en la carne en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para usted en este día, mi amigo. Si usted no es salvo, entonces venga a Dios y acepte, reciba su gracia en este día. Reciba al Señor Jesucristo como Salvador y será salvo. Eso es la gracia de Dios para salvación. Y para aquellos que ya son creyentes, no dejen de venir ante el trono de la gracia en oración, porque necesitamos gracia para este día y para el diario vivir. La vamos a necesitar más de lo que a veces pensamos. Vaya a Dios en oración, estimado hermano. Confíe en Él y camine en esta vida según la enseñanza y la guía de su palabra. Y Dios le dará de su gracia. No hay nada tan maravilloso como la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, según leemos en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Confiará usted en el Salvador? La salvación está disponible para usted, mi amigo. Espero que usted confíe en el Señor. Muy bien, Dios mediante, nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa para continuar con nuestro estudio aquí en Filipenses capítulo 1. Por favor, lea en casa Filipenses capítulo 1 y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será hasta entonces y muchas gracias por acompañarnos. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.